Señor presidente, había inconveniente de la asistencia, pues me decían que era por el día de los días que justo yo no me encontraba con ustedes. ¿Me puede ayudar con esos días, por favor? Sí, justamente fue el lunes anterior que no pudimos estar en clases y la mayoría, por no decir todos, incluso me incluyo, no colocamos la asistencia, incluso creo que no se abrió, mejor dicho, la asistencia ese día. Fue del lunes 13, fue del lunes pasado. Lunes 13. Ujú. Y el lunes pasado, el lunes pasado ustedes hicieron exposición. Entonces fue el lunes 6. Sí, porque eso iba a decir, no, no es ese, el lunes 6 en todo caso. Ajá, Sí. lunes 6. Debe ser de lunes, también vamos a ver lunes. Ajá, lunes 6. Ujú. Mm, 10, fecha 10, aquí. 9, 8, 4, 3. Pero aquí tengo, verán chicos, del lunes 1, 1 de 9 de 3 5. Hasta ahí tengo el 1. Lunes 8 tengo. No, lunes 8. Miércoles 8. Pero... Mírele bien la fecha porque a mí me sale el lunes 3 5, me sale del 8, señor joven. Sí. Ya, del 3 5, ¿no? Lunes 6, la asistencia. Listo. Señor, el presidente, ayúdeme con las personas que están retiradas de aquí de mi materia. De momento no hay nadie retirado. Mm, sí. Ustedes son del 3 5, ¿verdad? Sistemas. 3 5, ¿sí o qué?
Sí, Y me licenciada. cinco, ya. Revisen, por favor, porque yo aquí sí les tengo con asistencia a ustedes con el 3-5. Con la fecha que él me dio, del día 6 los chicos tienen del 3-5 tienen asistencia. Ahorita, antes de empezar todo, porque luego después, cuando justo ya es martes o es miércoles, me están diciendo, Miss, es que la asistencia. Las otras yo sí me acuerdo porque yo estaba con algunas cosas complicadas personales de mí, por eso estoy ahorita arreglando. Si me ayuda, por favor, la vicepresidenta, porque como el presidente no sé si no me escucha, no está con lo que estoy viendo de las asistencias. Sí, el presidente lo que habla es de la asistencia en la que usted no puede estar presente hace 2 semanas, un lunes. Ya, que vea que ya esté registrado, sí, era hace 2 semanas, ya son casi 18 días de que falleció mi familia. Ujú. Quiero que ya le dé, que vea que se encuentre, que no tenga inconvenientes para que no me esté luego Sí, avisando, diciendo, Miss, tenemos inconveniente. ¿Ya? ¿Sí? ¿No hay inconveniente ya? Estoy revisando el CGA y a mí ya me sale registrado, Lice. Ya, listo. Desde ahí ya no tenemos inconveniente, ok. Ya. Licen, a mí no me sale que no asistí como tal, pero ese día usted no pudo estar en clase. Por eso le estoy diciendo que vean y que revisen para yo poder así ponerles y arreglarles. No les estoy diciendo que se van a quedar sin asistencia. Deme su apellido, yo ya estoy saliendo, pero estoy Agila pregunto. Santos, Perdón, Agila Santos, Helen Denise. espere. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Conocía 3-5. Apellido suyo, Agila. Ajá, Agila Santos, Helen Denise. Sí, me lo sé. Buenas tardes, licenciada. Yo tampoco tengo asistencia, basurto de la A. Ya, listo. Ya, listo, ya está. Disculpe, Mojicamero también. No sé, revísele bien porque yo ahorita vi en la asistencia y están todos. Vuelvo a revisar. Ya, listo. ¿Con qué grupos quedamos para la exposición? Porque yo sé que expusieron hasta lo que era el mapa conceptual, lluvia de ideas, y ya nos tocaba la línea de tiempo, que igual yo les decía que los grupos que faltaban se quedaban para hacer todo conjunto. Y si yo no estoy mal con ustedes, déjenme ver aquí. Cuaderno donde señalé. Desde un grupo que se repite.
¿En qué número quedaron? Porque tengo aquí grupos, pero ¿ustedes son 7 grupos o 6? Chicos, ¿cuántos grupos? Somos 5 grupos. Ah, ya. Entonces, de ustedes ya se acabó. ¿En qué se quedaron? ¿En cuál nos falta al que les toca ahorita ya la parte de exposición de ustedes? Creo que le toca el tercer grupo. Tercer y ¿En cuarto. qué? Son 2 grupos que faltaban exponer. Ya, el cuarto grupo sí, pero el cuarto grupo, hablo del punto de acabaron de exponer mapa conceptual, ¿qué más? Dice en el cuarto y el tercero falta todo. Ya, listo, entonces vamos entre el 4 y el 3 y el 4. Vamos, a ver qué número, déjeme ver. El 3. Profe, también el 2 también falta de exponer. A ver, ¿cuántos grupos faltan? 2, 3 y 4. Si no se quedan sin nota, igual ya cuando venga mi compañera que tiene mi cuaderno donde están todas sus notas, anoto los que tengo aquí y los otros yo doy por sentado que tienen nota y si ya no pueden hacer la exposición, si tienen una nota baja y no tienen promediado, ya no depende de mí, porque porque ahorita estoy buscando mi cuaderno porque si no yo le dijera qué grupo es, porque ya tengo a los otros grupos que dieron el 6 del día de mañana, ellos ya está acá las notas de ellos. Dicen, es que la semana que pasó y nos tomó, le dio exposición el 1, el 2 y el 5. Dio hasta lo que era mapa conceptual. Entonces, 3 y 4 todavía no ha dado nada. Ya, No, licenciada, el grupo número 2 no expuso, expuso solamente el 1 y el 5. El 2 no ha expuesto todavía, porque el 2 es el grupo en el que pertenezco. Así ya. es, solo el 5 y el 1 y se pasó al 1. Ay, yo no tengo el cuaderno porque si tuviera el cuaderno ya dijera así. Ay, voy a preguntarle a mi compañera que me tome foto. Pero, no sé. A ver, quiero que ahorita que me mande foto porque ya tiene lo que está ahí. Me interesa. Bueno, ahorita de aquí. ¿Dónde está? No te cuco. Ya no te sé. Aquí está. Ay, Dios mío. A ver. Cuatro, y cualquier. ¡No! Ya. Me dicen que los grupos anteriormente expuestos hasta que llegue mi compañera es el grupo 1 y el grupo 3 me dijeron, ¿verdad? 5, licen. Perdón, el grupo 5 ya. Ellos ya han expuesto todo. Hasta hoy día, esta semana, ¿qué les tocaba ya exponer? Si yo no estoy mal, ya esta semana les tocaba exponer la línea de tiempo, ¿verdad? Sí. Sí, Ya. dice, sí. Sí, licen.
el grupo 5. Entonces, ahora sí, como son 6 grupos, vamos a empezar con el grupo número 2. Y él sí, como no ha expuesto nada, porque los demás grupos tampoco no es que expusieron todo, ellos tienen que exponer la acumulación de todo. Ellos tienen que exponer su lluvia de ideas, su mapa conceptual, el organigrama y la línea de tiempo. ¿Ya? Listo. Un poquito más hasta abajo, que esos ahí son los mapas conceptuales. Voy a irte más hacia abajo. Ya. Bájale un poquito más, más. No, baja, baja. Ahí, 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 listo. Bueno, buenas noches, licenciada y compañeros. El día de hoy vamos a empezar con nuestra lluvia de ideas. Los temas que nos tocó fue identificar las características psicosociales sobre lo que es la implicación emocional del profesional en la relación enfermero-paciente y de igual manera identificar características psicosociales en la implicación del profesional de salud en los diagnósticos del paciente. Nuestro trabajo lo dividimos en varios subtemas. Bueno, comenzamos con lo que es la implicación emocional del profesional en la relación enfermero-paciente. Lo que es la implicación emocional del profesional en enfermería es la relación con el paciente que va a comprender lo que es la capacidad que tiene el enfermero para poder conectar emocionalmente, es decir, tener empatía, comunicarse terapéuticamente y de igual manera regular las propias respuestas que tenga emocionales y así poder reconocer los valores y creencias que van a influir en la atención que va a tener con el paciente. Este campo lo que va a hacer es combinar aportes de la psicología, como lo pueden ser teorías de empatía, de estrés y valores, y de igual manera en lo que es la enfermería, combinar modelos de relación terapéutica y también cuidados centrados en el paciente. El estudio clave de aquello se realiza porque afecta, para evitar que afecte la calidad del cuidado, la adherencia terapéutica y la seguridad del paciente. De igual manera, la salud mental del profesional. Tenemos lo que es empatía y comprensión emocional. La empatía va a ser entendida como un proceso multidimensional que va a incluir lo que son componentes y cognitivos que van a dar a entender la perspectiva de la otra persona, emocionales que dan una respuesta efectiva y conductuales que buscan comprender. Según Rogers, en 1951, la psicología fue considerada como un pilar de la intervención que fue centrada en la persona y la inteligencia emocional. En estudios cualitativos y análisis convencionales se muestra cómo la empatía se manifiesta en lo que es la interacción real entre el enfermero y el paciente y como secuencias específicas del diálogo se puede promover la percepción al momento de ser comprendidos por parte del paciente. Hubo investigaciones con estudiantes y profesionales que indicaban que la empatía se relaciona con motivaciones altruistas y la formación, la experiencia clínica también puede hacer que se disminuya mucho lo que es la carga laboral si esta de aquí llega a ser trabajada activamente. Esto aquí va a mejorar la adherencia y el tratamiento y la satisfacción del paciente. De igual manera va a facilitar la detección del sufrimiento no verbal y va a tener como un riesgo sin límites y una protección emocional que puede llevar muchas veces a la fatiga por compasión. Por ejemplo, ¿no? En un servicio de oncología donde unas enfermeras viven experiencias del paciente, muestran lo que es una mayor capacidad para poder participar miedos y ofrecer contención, traduciéndose en un mejor cumplimiento de tratamientos en menos visitas de consultas por ansiedad. Bueno, en la segunda línea de tiempo que realizamos tenemos lo que es comunicación terapéutica y construcción de confianza. Las técnicas de comunicación terapéutica, que es la escucha activa, preguntas abiertas, validación emocional, van a ser derivadas de modelos psicoterapéuticos y de la teoría interpersonal en la enfermería. Según Peplau, la confianza se construye mediante la consistencia y la transparencia y el respeto. Según revisiones sistemáticas, se muestra que las intervenciones educativas van a mejorar lo que son habilidades de comunicación en el enfermero paciente
y de igual manera va a traducir la mayor competencia para así poder establecer relaciones terapéuticas. Y de igual manera, la comunicación efectiva va a reducir la ansiedad, va a aumentar la cooperación del paciente y va a ser una herramienta terapéutica en el sistema en sí mismo, como es escuchar y validar. El, también de igual manera va a necesitar ser diseñada y practicada como una competencia clínica. Por ejemplo, una unidad de cuidados intensivos, las enfermeras van a aplicar lo que es la comunicación terapéutica estructurada, que quiere decir información clara y validación de miedo, donde se va a reducir lo que es la percepción del abandono y va a mejorar la cooperación familiar en la toma de decisiones. Siguiente, ¿puedes ir bajando un poquito más? Señorita, baje, por favor. Ya, listo. Luego tenemos con otro sistema de manejo de estrés y el control emocional del profesional. Las teorías del estrés y el afrontamiento van a explicar cómo la valoración cognitiva de aquellos eventos y los recursos personales y ambientales van a determinar lo que es una reacción emocional. En la literatura sobre el burnout, según Marshall, enfatiza que el impacto del estrés crónico perdón, enfatiza el impacto del estrés crónico en profesionales sanitarios. Revisiones y estudios empíricos van a ser descritos como los niveles elevados de estrés, tanto en enfermeros como en todo el personal de salud, que van a analizar intervenciones de manejo, programas de mindfulness, pausas activas y formación en regulación emocional y de igual manera el apoyo organizacional. Las revisiones críticas sugieren que las intervenciones combinadas, es decir, una intervención individual y una organizacional, son un poco más eficaces al momento de reducir la ansiedad y mejorar el bienestar y el ambiente laboral. La regulación emocional va a evitar lo que son errores clínicos también, y mantiene la calidad del juicio y de igual manera va a transmitir calma al paciente. Unas intervenciones útiles pueden ayudar, por ejemplo, a calmar aquella situación. Ejemplo, en un hospital donde se implementan sesiones semanales breves, existe un protocolo de pausa operativa para que los enfermeros puedan tener, que tienen turnos largos, puedan reportar la disminución del autoconsumo de sedantes y para así tener una menor irritabilidad y mejorar el trabajo en equipo. Luego tenemos como siguiente tema una influencia de valores y creencias personales en la práctica asistencial. Los valores, según Rockhead en 1973, y las creencias influyen mucho en lo que es la percepción, la ética y de igual manera la toma de decisiones. En el ámbito de la psicología y la enfermería se estudia como valores que van a ser guiados a través de comportamientos y juicios morales. Hay muchas investigaciones que muestran que los valores profesionales, el altruismo, la justicia, la dignidad y la sensibilidad intelectual van a aumentar lo que es la competencia para una atención un poco más centrada en lo paciente, y al mismo tiempo van a tener valores personales que pueden entrar en conflicto con aquellas decisiones clínicas que, si no son reconocidas y gestionadas, va a ser importante para identificar y reflexionar sobre los valores propios que van a evitar aquellos sesgos. De igual manera, se va a adaptar un cuidado a las creencias del paciente para así poder mejorar una aceptación del tratamiento. Por ejemplo, en un servicio de calidad de alta diversidad cultural, enfermeras formadas con aquella sensibilidad intercultural va a ajustar que horarios de administración y educación puedan ser respetadas en momentos de prácticas religiosas, lo que va a contribuir a una mejor adherencia al tratamiento del paciente. Siguiente compañero. Buenas tardes, compañeros y licenciada. Buenas tardes. Continuando con el tema, ahora vamos a hablar un poco más sobre la carga laboral, el desgaste emocional y síndrome de burnout, que es como generalmente lo conocemos. Hablemos un poco sobre su definición y origen histórico. Este término, síndrome de burnout o desgaste profesional, apareció en la literatura científica en la década de 1970. Herbert describió por primera vez el fenómeno en 1974, a partir de la observación de personal muy implicado, digamos que se quema, por la exposición crónica al estrés laboral. Posteriormente, Christina Maslach desarrolló la conceptualización y la medicación del burnout
y lo describió como un síndrome con tres dimensiones principales. ¿Y cuáles son estas? Agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. También tenemos que la Organización Mundial de la Salud en 2019 reconoció el burnout como un fenómeno ocupacional que está asociado al estrés laboral crónico y lo definió concretamente como agotamiento, distancia mental, cinismo y reducción de la eficiencia profesional. Esto terminó reforzando su conocimiento internacional y su uso en políticas de salud ocupacional. El burnout es particularmente prevalente en profesionales de ayuda, como son enfermería, medicina, trabajo social. Esto porque la carga emocional y la exposición continuada al sufrimiento aumentan este riesgo. Estudios y revisiones señalan que la intensidad de carga, como son turnos largos, falta de apoyo y desajuste entre demandas y recursos, son factores muy relevantes para que aparezca dicho síndrome. Entre sus consecuencias tenemos aumento de errores clínicos, menor calidad de cuidados, absentismo, rotación de personal y también tenemos problemas de salud mental en los profesionales, como pueden ser depresión y ansiedad. ¿Cuáles son las recomendaciones prácticas para enfermería? Es bueno que exista una medición y detección precoz, como uso de instrumentos validados para identificar agotamiento emocional y despersonalización. También deben existir intervenciones organizacionales para reducir cargas de trabajo inadecuadas, eh, ofrecer supervisión clínica y apoyo administrativo. También entre las estrategias individuales y de equipo están la formación en manejo del estrés, programas de resiliencia, rotación de tareas y supervisión entre pares. Ahora hablemos de otro tema importante como es la escucha activa y la validación de sentimientos del paciente. Tenemos que esta es una habilidad comunicativa que implica atención plena, reflejo emocional y preguntas abiertas, esto para asegurar la comprensión y construir una alianza terapéutica. Sus raíces vienen de la psicoterapia humanista y la terapia centrada en la persona. Carl Rogers, digamos que es el pionero del enfoque centrado en la persona, formuló principios fundamentales como la aceptación incondicional, empatía y congruencia en los años 1940, 1960 y 1961. Estos principios sustentan la práctica de escucha activa en el cuidado sanitario. La validación, es decir, reconocer y legitimar los sentimientos del otro, tiene distintas tradiciones. Por ejemplo, en geriatría y demencias de Naomi Feil, desarrolló la validación therapy en 1960 a 1982. Esto para comunicarse con personas con demencia en psicoterapias modernas. La validación es central en enfoques como DBT de Marshall Linehan, 1993, donde la validación emocional es una técnica terapéutica clave. ¿Cuál es el impacto clínico de esto? La escucha activa y la validación mejoran la adhesión al tratamiento, reducen la ansiedad del paciente, aumentan la satisfacción con la atención y fortalecen la alianza terapéutica, que son Terapeuta. factores que se asocian con mejores resultados de salud y mejor litigiosidad, perdón. Entonces, ¿cuáles son las estrategias formativas y operativas en enfermería, que es lo que estamos estudiando nosotros? Tenemos el entrenamiento práctico, roleplay, retroalimentación en video, preguntas abiertas, reflejos de sentimientos, los protocolos que se deben seguir en consultas. Se debe reservar los primeros 60 a 90 segundos para escuchar sin interrumpir al paciente, usando frases de validación como veo que esto ha sido muy difícil para usted. Y se debe cerrar con un resumen y plan. Ahora hablemos sobre la implicación emocional en la toma de decisiones y el diagnóstico clínico. Antonio Damasio plantea que las emociones no son un obstáculo para la razón, sino que éstas más bien guían la toma de las decisiones. Mientras que Daniel Kahneman diferencia dos sistemas mentales. El sistema 1, que es más rápido e intuitivo,
frecuente soporte emocional y el sistema 2, que es más lento y analítico. Jerome Bruckmann examina cómo errores cognitivos, emociones, tiempo, presión y la experiencia influyen en diagnósticos erróneos, pues presenta casos clínicos donde la implicación emocional o el cansancio llevan a sesgos en los diagnósticos. Y se preguntará cuáles son los efectos de la implicación emocional. Tenemos efectos positivos y negativos. Entre los efectos positivos, la implicación empática puede mejorar la recogida de datos relevantes, favorece la intuición diagnóstica basada en patrones clínicos y mejorar la adherencia terapéutica, como mi compañera anterior lo había mencionado ya. Y entre los efectos negativos, una implicación emocional excesiva o no regulada puede llevar a un juicio sesgado, exceso de heurísticos, confirmación de hipótesis prematura, errores por fatiga o burnout. Siguiente compañera. Buenas, yo les voy a hablar sobre el impacto de los prejuicios y estereotipos en la valoración del paciente. Bueno, el impacto de los prejuicios y estereotipos en la valoración del paciente es un problema ético y profesional grave en enfermería. Estos sesgos son ideas preconcebidas y rígidas sobre grupos de personas, sea por su género, raza, estatus social, diagnóstico o edad. Bueno, estos impiden que el profesional vea al paciente como un individuo único. Al prejuzgar, la enfermera distorsiona la realidad del paciente, lo que esto conduce a una valoración incompleta, desigual e injusta. Bueno, tenemos lo referente y su historia. La investigación sobre este tema ha cobrado gran fuerza, especialmente a partir del siglo XXI, con ayuda de estudios enfocados en áreas específicas. Tenemos la salud mental y el estigma, que esto empezó desde los años 2000 en adelante. Tenemos como autor a Patrick y Corrigan, que estos han investigado cómo el estigma hacia la enfermedad mental, que es percibida como peligrosa e incompetente, y esto afecta la relación terapéutica y el acceso a la atención médica. El género y el dolor, que esto se llevó décadas recientes, esto equivale a numerosos estudios a partir de los años desde el 2010, que estos han documentado como los sesgos del género, y estos llevan a que prescriban menos analgésicos y se demoren los diagnósticos vitales mayormente en mujeres. Y esto es un fenómeno que se persiste en la actualidad, o sea que lo vemos hasta el día de hoy. La fibromialgia y el prejuicio profesional investigado, como por ejemplo tenemos las muestras que los pacientes que sufren de fibromialgia son frecuentemente vistos como difíciles por algunos profesionales de la salud, Y no lo que solo esto va a ellos, dificultar también, por una valoración ejemplo, Juliet válida. está hablando, ¿verdad? ¿O quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Juliet? Flores toma. Flores. Ah, es que como no tiene, no le veo con la manito por eso. No solo los pacientes de mialgia son complicados. Yo les pregunto, los pacientes que tienen, por ejemplo, una enfermedad pancreática o a nivel del hígado, ¿quiénes también pueden ser complicados? ¿Serán los pacientes que tienen cirrosis? ¿Qué opinan? ¿Qué opina, qué opina María Basurto de la María Basurto? ¿Qué opina?
Buenas tardes, licenciada. ¿Puede repetir lo que es la pregunta? Están hablando de los pacientes que son complicados de atender y que hay que ser asertivos. ¿Qué opina de un paciente de cirrosis? Bueno, en sí, yo que tengo entendido, un paciente con cirrosis con una enfermedad crónica del hígado, si no mal me equivoco, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, en este caso, las características en sí para una buena actitud en sí como nosotros enfermeros, para unos pacientes que en sí tienen una enfermedad, como ya lo acabo de decir, crónica, tenemos que ante todo tener lo que es el respeto o empatía y Pero ante todo ¿qué el hablábamos de los profesionalismo para pacientes? mantener Decía lo que es la... su compañera hablaba sobre la mialgia. ¿Qué decía? ¿Qué hablaba? A ver, Debbie creo que era, no recuerdo el nombre, pero la última persona que estaba hablando sobre lo que estaba explicando de la mialgia. Explíquele, señorita, que ella no se encontraba en clase. Está diciendo cosas que no tienen nada que ver con el tema. Bueno, que los pacientes con fibromialgia, ahorita en la actualidad son vistos como pacientes difíciles, lo que esto dificulta una valoración empática y un tratamiento adecuado. Tenemos también la relevancia en la práctica de enfermería. La eliminación de los prejuicios en centrar en el cuidado holístico y en la ética de la enfermería. Tenemos el mandato ético. Este es un código ético profesional el cual exige justicia y el no discriminar a los pacientes. Aquí la enfermera debe ser una defensora del paciente. Tiene que defender al paciente contra cualquier forma de inequidad en el sistema de lo que es la salud. La necesidad de la formación. Tenemos que tener en cuenta que es A crucial. ver, yo le vuelvo a interrumpir a Michelle Flores, quien está hablando, y porque yo le cogí y le estaba diciendo que hablen sobre otras enfermedades. ¿Por qué razón? Porque estaban hablando sobre las partes emocionales y topaban el síndrome de Burnout. Y hablaban sobre el punto que es ser empáticos. Entonces yo les decía que sí, que también aquí viene el cansancio y en ellas estaba hablando sobre las enfermedades a nivel miálgico, sobre los síndromes y todo. Y bueno, a mí no me gusta decir la palabra difícil, pero decían de los pacientes que son un poco complicados de tratar. ¿Por qué son complicados de tratar? Por la parte de su carácter o porque ellos no se encuentran. La pregunta sería, y le voy a preguntar al grupo, porque yo veo que los demás, si pregunto a Alice, ella me volverá a decir, repítame la pregunta. Y si pregunto a Katherine, también me dirá, repítame la pregunta. ¿Cuál es la diferencia de tratar a un paciente con anemia y a un paciente, ya, voy a poner la misma patología que ustedes tomaron, con la que tiene mialgia? ¿Ustedes cómo van a actuar como enfermeros? Ya, bueno, considero que el tema con un paciente que tiene anemia, pues es un poco menos la dificultad del tratamiento del paciente, ya que, bueno, en el caso del paciente se le informaría cómo combatir el tema de la anemia con planes de alimentación. Es un paciente que no es completamente dependiente, a diferencia con un paciente que tiene una fibromialgia, ya que, bueno, se conoce que bueno, es un trastorno que va a estar causando dolor muscular y el paciente pasaría a ser un paciente completamente dependiente, a diferencia de un paciente que tiene una anemia, que será un paciente independiente. Entonces, siento que esa sería la diferencia. Ambos pacientes obviamente se los va a tratar con respeto, con empatía, pero según, digamos, desde el grado de lo que padece cada uno,
sería un trato un poco más personal, un poco más personalizado y obviamente 100% humano con ambos casos. ¿A quién le tendrán más irritable? ¿Cómo disculpe? ¿A qué paciente le tuvieran más irritable? ¿Qué paciente sería más irritable? ¿El de miomialgias o el paciente que tiene una anemia o una leucemia? ¿Quién es más irritable? El paciente con mialgia, ¿Por qué? porque como es un trastorno, tienen que estar pendientes Un paciente, de, más que porque de sea un trastorno, porque todas las enfermedades en sí son trastornadas. Igual, ¿y qué voy a tener cuidado con un paciente de leucemia o de anemia? ¿Qué va a tener ese paciente? Miren, chicos, yo literal, o sea, no tengo ni la cámara para decirles, vean, miren, que no, ni siquiera para leer. Y yo sé que ustedes ven anatomía, ven morfofisiología, y eso va a correr todita la parte, porque me parece muy importante el tema que tomaron ustedes, porque ustedes tomaron el síndrome de Burnout, me encantó porque hablaron de Maslow, hablaron de Roger, cogieron a muchas personas, pudieron incluso ingresar un poquito al año 90, pero si ustedes leen sin razonar, me va a dar pena por ustedes, porque ustedes van a ser los mismos enfermeros, irritables, poco, poco empáticos y poco asertivos para tratar a un familiar. ¿Y por qué yo les pregunto esta parte de aquí? Porque es algo que deben tomar en cuenta. Incluso suelo tomarlo con otra enfermedad, pero es bueno con otra que ustedes le han tomado, que ustedes han cogido, por no coger la parte de la fisiopatología. Pero la miomialgia, que es a nivel de los nervios, el nivel de que es a nivel muscular, el nivel de todas las articulaciones, los dolores y todo, ese paciente será irritable, estará molesto, tendrá iras, tendrá coraje, qué cosa que algo que le digan, tal vez hasta le conteste con mala gana. Y si es una persona que es que habla tal vez hasta malas palabras le va a hablar. Pero ¿cuál será la diferencia? Y por eso les pregunto, con un paciente que tiene anemia o un que tiene leucemia, ¿qué estará ese paciente? Ese paciente va a estar decaído, va a estar bajoneado, va a estar deprimido, no va a tener ganas de jugar, no va a tener ganas de correr, va a estar con ganas de dormir, incluso no va a estar inquieto. ¿Hay o no hay gran diferencia para que se den cuenta que ustedes que ya son los futuros licenciados de enfermería, eso y muchas emociones y muchos puntos de pacientes se van a encontrar con diferente forma de sentir, con diferentes momentos de situaciones que están pasando? Pero si ustedes no son asertivos, no son empáticos y no clasifican el número de las empatías, que estaban hablando incluso aquí sobre la empatía, sobre la asertividad, sobre la profesionalidad y todo, pero ¿cómo manejar tantas clases de empatías con diferentes pacientes? A ver, ¿cuántos pacientes? A Aaron creo que le se ve, a Aaron David creo que se ve en la área hospitalaria, o no sé quién es el presidente, que sabe estar siempre en la área hospitalaria. El presidente Douglas, ¿dónde está Douglas? Douglas Magallán, Douglas solo me dejó la cámara encendida y se fue. Dijo yo, aquí me encuentro, pero se fue. Nos dejó ahí hablando solitos. Miren, qué pena, ¿no? Qué pena que en todo caso de decirme mis no voy a poder estar y todo.
Me ha encantado preguntarle, ¿y quién más hace tal vez prácticas o trabaja a nivel hospitalario? Aparte de Douglas. Solo para que se den cuenta, ¿verdad? Yo digo, yo he estado pasando por momentos complicados desde que he empezado yo con ustedes la clase. Ha sido un ciclo para mí muy complicado. He empezado con mi familiar que ha estado enfermo y aún así ya ahora, con todas las situaciones que he pasado, me he dedicado a estarles escuchando y viendo. He dejado pasar muchas cosas y no sé quién es el vicepresidente, pero a veces hay quejas y quejas, ¿no? Y para que vean la falta de respeto cuando uno se les llama y no se puede continuar con lo que uno está diciendo, ¿no? Y bueno, retomándoles a ustedes el tema de lo que les decía, ustedes van a estar, ustedes con cuántos pacientes van a estar? Ustedes no van a estar con un solo paciente, no van a estar con dos, ustedes van a estar a cargo de 8, 10, 12 pacientes. Y esos 12 pacientes, cada uno va a tener una enfermedad diferente y cada uno va a estar con diferente punto de temperamento, diferentes emociones, con diferente punto de vista. Incluso uno estará irritable, otro estará demasiado emotivo, uno estará demasiado curioso, otro estará demasiado empático. O sea, eh, ustedes tienen que saber cómo tratar y cómo equilibrar toda esa parte. Y aparte de eso, ustedes tienen que aprender a llevar todas sus emociones, porque ustedes también no es que son robots y que llegan ya a la área, al área hospitalaria y van a resolver todo. ¿Cómo resolver todo si ustedes no resuelven sus emociones, si ustedes no se conocen, si ustedes no saben cuándo están con iras, cuándo están felices, cuando tienen o no tienen el momento de sentir la tristeza o sentir la nostalgia o de decir, no, yo necesito pasar esto? ¿Cómo? O sea, ¿cómo poder? Es como yo suelo decir, ¿cómo puedo ayudar a alguien si yo misma no me ayudo? Y miren que aquí esta parte es muy bonita porque aquí se les puede hacer las comparaciones de algunas enfermedades, de algunas, y en las cuales ustedes se van a ir dando cuenta y se les va abriendo la mentalidad y dicen, wow, no puedo tratar mal a una persona que tal vez usted como enfermero dices, pero es que Miss, usted viera, viene un paciente que está con diabetes y me fue gritando y me fue insultando. Usted no sabe si ese paciente que tenía diabetes empezó a dejar el azúcar, le dio los nervios, solo poniéndome en la etapa de comunitar dejo de tomar. Solo ustedes, algún rato pónganse en un instante y digan, esta semana no voy a tomar azúcar. Y van a ver cómo su carácter y sus emociones cambian. Entonces ahí se van a ir dando cuenta cómo todas las personas, cómo tanto esto va en impacto de los prejuicios, de los estereotipos, de las valoraciones de cada uno de los pacientes. Cómo va a ir cambiando toda esa parte de ahí. Como por ejemplo, si ahí viene una licenciada que por ejemplo tiene algún estereotipo que ella es, que no le gusta tal vez y dice, no, a mí no me gusta tratar con una persona que es, por ejemplo, que pueda ser racista o que diga, para mí solo es la parte de la sexualidad hombre y mujer, no hay la parte heterosexual. Imagínense esas personas, aparte de tratar lo otro. Y ahora usted que tenga problemas, viene peleando con el perro, con el gato en la casa, le molesta todo, ¿cómo usted contesta? Por eso el seguir en sí la carrera de enfermería no es solamente ir, y como dicen muchos, yo ya puedo poner una ampolla, yo ya pongo un suero, yo ya pongo esto. Pero si ustedes mismos a veces son los mismos que dicen, las enfermeras son unas brujas, las enfermeras son déspotas, las enfermeras no saludan, porque las enfermeras aquí hablaban algo grande, el síndrome de burnout, el peso,
como ella no resuelve sus emociones, no resuelve sus problemas, no se resuelve su parte sentimental, quiere llegar a estar racional en el trabajo tiene un maltrato tal vez por uno de sus compañeros, aparte un paciente que le tocó por ahí, un paciente con una, un paciente con una, ay, se me fue, no se llame, un paciente con una hemorragia alta digestiva, por ahí. Imagínese ella cómo resolver todo, cómo sentir todas esas emociones y resolverlas todo en un momento, todo en un instante. Y quedarse con el paciente y dejar las cosas de lado de su trabajo y volver en sí al trabajo. Entonces, por eso para mí esta parte de aquí, los compañeros que hablan sobre los efectos de la implicación emocional, de la calidad de diagnóstico y de cuidado, es tan importante en el enfermero. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando el enfermero empieza a conocerse, el enfermero sabe cuándo, cómo accionar, cómo reaccionar, cuándo escuchar, cuándo no criticar, cuándo no juzgar, cuándo dejar los estereotipos a un lado y tratar a un paciente como un ser humano, nada más. No ponerse a ver. Incluso aunque parezca incluso un poco ilógico, incluso si sea el ladrón el que cogió y el que mató al y que no vivió, como saben decir, pero es que él es el ladrón y nosotros tenemos que, ¿por qué tenemos que atender al ladrón? Y el que ya, el que mató, él fue el que mató y a él, ¿por qué a él no se le pudo dar las indicaciones? Toda esa parte de ahí tenemos que dejar, porque nosotros no estamos atendiendo ni al ladrón ni a la víctima. Nosotros estamos atendiendo al paciente. O sea, parece mentira, pero todas esas cosas se tienen que manejar. Y peor aún si a algún rato donde ustedes llega el hijo o la exnovia de alguien que le caía mal, usted tiene que dejar todo eso porque esa persona le está literal pidiendo ayuda a usted. Y más que pidiendo ayuda a usted, usted está trabajando para ser enfermero, para ser licenciado, para poner apoyos, más no para desquitarse y decir, yo me cae mal, pues por mí que se muera. Ustedes quisieran que alguien que sea uno de los mejores médicos o doctores, que le digan eso a su mamá si se está enfermando, o a su tío, o a su primo. O sea, esto es la parte de saber manejar la parte emocional. Continúe, por favor. Continúe. Como, como estaba hablando, nosotros, como futuros profesionales de enfermería, debemos de ser defensores de nuestro paciente contra cualquier forma de inequidad, contra cualquier cosa que el paciente necesite. Con, más que todo tenemos que estar nosotros con el paciente, debemos ser empáticos, debemos cuidarlo, debemos, debemos de ayudarlo para que para que el paciente esté, se sienta bien más que nada, para que su recuperación sea más progresiva. Bueno, también es crucial que haya programas de enfermería y estos puedan incluir formación en competencia cultural y antidiscriminación. Nosotros como futuros enfermeros tenemos que construir nuestros propios sesgos y desarrollar humildad cultural. Bueno, la enfermería tiene que centrarse en el paciente como persona y no solo, digamos, en su diagnóstico o grupo social. Una valoración efectiva requiere suspender el juicio para poder escuchar y validar la experiencia del paciente. Equilibrio entre cercanía profesional y distanciamiento emocional. El equilibrio entre la cercanía profesional y el distanciamiento emocional es una habilidad muy crucial en enfermería. Bueno,
Se trata de ser profundamente empático y humano con el paciente. Eso sí, se tiene que mantener la objetividad clínica y también se debe proteger la salud mental propia de nosotros como profesionales de enfermería. Tenemos los componentes del equilibrio. Cercanía profesional, que es la empatía. Nosotros como profesionales de enfermería tenemos que tener en claro que la empatía es la esencia para establecer una relación terapéutica efectiva entre paciente y enfermero, ya que no se trata de una amistad, sino de una conexión basado en el rol. Esto implica la escucha activa y la validación de las emociones y la experiencia del paciente. Por eso siempre debemos de nosotros escuchar al paciente y si en todo caso él necesita un consejo o necesita solamente sentirse escuchado, debemos de brindarle nuestra escucha y también validar sus emociones. El fundamento ético. Tenemos entendido que la enfermería desde Florence Nightingale, que esto fue a mediados del siglo XIX, la teoría y también la teoría de Hildegard, que esto fue entre medios del siglo XX, que con la teoría de las relaciones interpersonales ha logrado enfatizar que el cuidado sea un acto humano que requiera compromiso y presencia. Tenemos también la empatía cognitiva, que esto va a implicar que nosotros podamos comprender el dolor del paciente. Esto quiere decir que podamos entender cómo se va a sentir el paciente, pero no necesariamente experimentándolo nosotros mismos, sino más bien poniéndonos en el lugar del paciente. Ya, el distanciamiento emocional. Bueno, el distanciamiento emocional es un mecanismo de defensa esencial para la supervivencia profesional y la claridad del juicio. Esto nos va a permitir que las decisiones se basen en el conocimiento clínico y no en la angustia personal. La objetividad clínica. Cuando la enfermera se sobreinvolucra, su juicio puede sesgarse por el afecto o la lástima, lo que esto va a comprometer la calidad de la valoración y la toma de decisiones críticas. El distanciamiento asegura que el profesional siga siendo un testigo empático, mas no una víctima emocional. La estrategia de límites. El distanciamiento se logra estableciendo límites claros en el rol. La relación es terapéutica y termina al finalizar el turno. Las técnicas como el procesamiento de emociones. ¿Qué quiere decir las técnicas de límite paciente-enfermero? Que yo no me voy a llevar, digamos, me cuenta el enfermero o el paciente me cuenta todo lo malo que está pasando. Y yo lloro con el paciente y me llevo hasta sus problemas con el paciente. No, voy a escuchar. Tal vez sí, si me da a mí también ese punto de llorar, lloraré, pero hasta ahí no más. Yo no voy a pasar con el paciente, no me voy a llevar lo que el paciente también siente, ni la preocupación del paciente, porque si no estaría cayendo más. Y eso es lo que pasa con la mayoría de enfermeras, pero se equivocan con la parte de la empatía. Continúe, señorita. Ya, la relación tiene que ser terapéutica, o sea, así como dijo la licenciada, que nosotros también tenemos que ser empáticos, pero también profesionales, se podría decir. Ya, tenemos la relevancia que esto conlleva con la enfermería. Bueno, en la práctica moderna de enfermería, especialmente
en áreas de alto estrés. Estos áreas son cuidados intensivos, oncología, urgencias. La salud del profesional tiene que gestionar las emociones, ya que tiene que proteger al profesional del desgaste por compasión y la rotación laboral. La calidad de cuidado conlleva que el profesional emocionalmente equilibrado pueda ofrecer una atención más consciente, segura y estable que uno agotado. Siguiente. 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 Continúe. Siguiente. Siguiente paso. Siguiente página. Señorita, ya. Ya, tenemos los efectos de la implicación emocional en la calidad del diagnóstico y cuidado enfermero. La implicación emocional excesiva en enfermería es distorsionada por el juicio profesional, lo que esto disminuye la calidad del diagnóstico y el cuidado. Este es el resultado de cruzar la línea de la empatía a la simpatía o el contagio emocional. Tenemos efectos en el diagnóstico y la valoración. La sobrecarga emocional nubla la objetividad y genera sesgos cognitivos. Por ejemplo, la pérdida de objetividad clínica. Esta es la pena o el afecto. Estos pueden hacer que la enfermera ignore los protocolos o tome decisiones basadas en su emoción, o sea, en lo que ella piensa, en lo que ella siente, más no en la evidencia. Por ejemplo, podemos nosotros como enfermeros llegar a evitar una técnica dolorosa para que el paciente no sufra, aunque esto sea necesario. Los sesgos de valoración. La enfermera puede minimizar o exagerar los síntomas del paciente. Por ejemplo, puede llegar a subestimar el dolor para evitar la propia angustia o puede exagerar la gravedad por miedo. Lo que esto lleva a un diagnóstico de enfermería inexacto. La comunicación inefectiva, que es la ansiedad o la tristeza del profesional, que esto puede impedir la comunicación clara y tranquila de información crítica o malas noticias al paciente o familiares. Los efectos en el cuidado y el profesional. Bueno, la implicación excesiva termina dañando la relación terapéutica. El burnout y el desgaste por compasión, que bueno, este es el efecto más grave, estudiado por Christina Maslach en décadas de 1970. Nos dice que la exposición constante al sufrimiento sin distancia protectora agota los recursos emocionales. La deshumanización del cuidado. La enfermera con burnout se vuelve fría, indiferente o irritable, usando la despersonalización como defensa, lo cual esto afecta directamente la calidad y la humanidad del cuidado. La sobreinvolucramiento, que bueno, la enfermera puede llegar a cruzar límites éticos, lo que puede favorecer a un paciente o también puede comprometer su imparcialidad. Gracias. Muy buena esa parte, ¿no? Qué interesante esa parte de ahí, la empatía, la comprensión. Continúe, por favor. Ahí toca lo que es organigrama, sin compartir.
Ay, perdón. En este caso, se va a hablar lo que es el organigrama. El tema, como ya bien sabemos, que es identificar las características psicosociales sobre Ay, disculpen si no se ve bien, porque la luz no me ayuda. Características psicosociales sobre la implicación emocional del profesional en la relación enfermero-paciente y en la implicación del profesional de salud en el diagnóstico del paciente. Como objetivo es analizar las características psicosociales que influyen en la implicación emocional de profesionales de enfermería en la relación enfermero-paciente y en la participación del profesional de la salud durante el proceso diagnóstico con el fin de promover una atención empática, ética y humanizada. Eh, Ese es organigrama. Bueno, el primer tema era empatía y comprensión emocional en la relación. Aquí entra bastante lo que estuvimos aprendiendo en enfermería básica, lo que es los cuidados paliativos. Pero antes de mencionar eso y también lo que estuvimos mencionando con la fibromialgia y lo que es leucemia, es importante saber, no, se me va a apagar la lacto. Es importante saber lo que sería la empatía, ¿no? En el caso de enfermero, ¿no? Eh, es la capacidad básicamente del profesional para comprender emociones, pensamientos y lo que son las necesidades del paciente, poniéndose en su lugar. Obviamente tratando de no perder la objetividad. En este caso, antes estuvimos haciendo las prácticas de sondas. Nosotros, ¿cómo vamos a entender a un paciente? ¿Cómo vamos a enseñarle si nosotros no hemos experimentado lo que ellos van a sentir? Ese dolor ese dolor, básicamente, esa incomodidad. Básicamente, nosotros como enfermeros a- vamos a escuchar, vamos a observar, obviamente, acompañar desde el entendimiento, nuestro propio entendimiento, no solo de ya de una técnica. Por ejemplo, está Florence Nightingale, quien nos enseñó a nosotros y los que nos enseñan en los libros y nuestros profesores que cuidar no solo es entender el cuerpo, sino también el alma del paciente. Y en este caso, Teresa Wisman describió, describió las cuatro cualidades esenciales de la empatía. Por ejemplo, ver el mundo desde la perspectiva del otro. Dos, evitar juicios. Tres, conocer las emociones del otro. Y el otro es comunicar esa comprensión. Ahí sí me gustaría meterme con lo que es cuidados paliativos, porque es algo que básicamente no solamente el cirujano, el médico general, el internista, el residente R1, R2, R3, todos tenemos que saber, ¿no? Cuidado paliativo básicamente son considerados como una disciplina en el área de salud que se encarga de mitigar, o sea, de tratar de entender el sufrimiento del ser humano, tratar de básicamente de brindar una atención en las personas con enfermedades que limitan la vida. En este caso se mencionó lo que son la leucemia y lo que es la fibromialgia. También cae como lo que es disnea, para respirar, leucemia, que sabemos que es un tipo de cáncer. Lo podría decir porque un familiar murió de eso. Y no hubo un acompañamiento de un parte hospitalario. Pero en este caso, que nosotros tendremos que hacer como un tipo de objetivo sería tratar de controlar síntomas para enfatizar todo eso, apoyar emocionalmente no solamente al paciente, sino a la familia. Cuidados específicos, por ejemplo, en lo que es la leucemia, manejo de los dolores, control de fatiga, y bueno, es tratar este, de aliviar el sufrimiento, ¿no? A la persona que esté sufriendo eso. En este caso, la fibromialgia, nos enseñaron que nos enseñaron que básicamente no es como que algo que te va a matar, obviamente si no se controla, pero si es un dolor crónico y como nosotros sabemos que crónico
como un gran impacto básicamente en la vida del paciente. Él necesita un enfoque paliativo para controlar el sufrimiento y esto de paliativo va bastante con la mano con lo que es la propia empatía y comprensión emocional en lo que es la relación enfermero y paciente. Usted estuvo mencionándolo antes. Ya. En la fibromialgia, por ejemplo, nosotros qué vamos a hacer también es como mitigar, o sea, el dolor, que no sufra el paciente, tratar de entender también. Si está bajo el control médico, bajo receta obviamente nos manda el médico, obviamente la terapia de dolor, analgésicos, antidepresivos, relajantes, musculares, porque recordemos que mialgia viene a ser todo lo que son músculos y ya cuando hablamos de fibro ya es algo más crónico. Ejercicios físicos, por ejemplo, terapias psicológicas. Por ejemplo, aquí entra bastante lo que son técnicas de relajación, o una terapia para manejar el estrés. Y para nosotros saber eso, tenemos que conocer qué es todo eso. Y ahí entran personas famosas como son Carles Roger o Jim Watson. Y ya, no me quiero ir mucho, después me voy largo. Después está lo que es el segundo tema, que es baja diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Ya, comunicación terapéutica y construcción de confianza. Básicamente es el uso intencional de la palabra, los gestos y la escucha para ayudar al paciente a expresar sentimientos, aclarar dudas y adaptar a la situación de salud. Es todo lo que dije encerrado en una herramienta para el cuidado. Aquí entra Hildegard Piplau, no sé cómo se dice eso, que básicamente fue pionera de la pionera de la enfermería psiquiátrica. Propuso que la relación enfermero-paciente debía ser de una relación interpersonal terapéutica, donde la comunicación era el medio para promover el crecimiento y la curación del paciente. Por ejemplo, aquí ya me voy a basar en lo que hubo un artículo lanzado por la Universidad Nacional de Autónoma de México. Mostró que el entrenamiento en habilidades comunicativas mejoraba significativamente la percepción del paciente sobre el cuidado recibido. Básicamente trata de decir que la comunicación efectiva permite construir, ¿no? Mencioné eso. Confianza, base de lo que sería el vínculo enfermero-paciente. Aquí entra bastante lo que es la escucha activa, las preguntas abiertas, por ejemplo, y la empatía verbal y no verbal. Y en este caso, el paciente se siente comprendido, disminuye su ansiedad y coopera mejor con el tratamiento. Dense en cuenta que todo esto encierra con cuidados paliativos, ¿no? Independientemente de la enfermedad que tenga, si es crónica o no crónica. Esto también nos ayuda a prevenir que haya errores, ¿no? Prevenir errores, ya que facilita que básicamente la información entre todo nuestro equipo sea clara, ¿no? No haya confusión. Miren, como yo mencioné, del Hospital de México, de la Ciudad de México, hubo el entrenamiento de comunicación terapéutica de 7 semanas en enfermeras de cardiología. Los pacientes reportaron sentirse más escuchados, comprendidos y con mayor confianza en el personal. Esto lo saqué de Elsevier, el artículo de enfermería universitaria, el año 2016. Y ahí viene el siguiente tema, que sería influencia de los valores y creencias personales en la práctica asistencial, donde nos dice que básicamente los valores, que nosotros sabemos que eso sería el respeto, justicia, honestidad, lo que es la empatía, las creencias personales, por ejemplo, mi creencia cultural, mi creencia religiosa, no es lo mismo que yo crea que un católico. Los católicos hablan mal de los pentecostés hablan mal de los testigos de Jehová, los testigos de Jehová hablan mal del mormón habla mal de todos. Ya, así, esas son las creencias personales.
Bueno, en este caso, Florence Nightingale, la enfermería se basó en valores morales y espirituales, pero con el tiempo se profesionalizó y adoptó principios éticos universales. En este caso, el Consejo de Internacional de Enfermeras en 1953 publicó el primer código de ética para enfermeras que subraya la dignidad humana, el respeto cultural y la autonomía del paciente. Y obviamente se fue actualizando y ahí vienen a entrar filósofos como por ejemplo Ian Watson y Beauchamp y Childress, que reforzaron la idea de que los valores son el corazón de la práctica de enfermera. También puede reconocer los propios valores y creencias al permitir que el enfermero pueda actuar con una autoconciencia ética. Tratar de evitar juzgar o discriminar al paciente por su cultura, religión, estilo de vida. En este caso, por ejemplo, si un paciente rechaza una transfusión por motivos religiosos, que nosotros ya sabemos, ¿no? Que un tipo de religión puede prohibir que recibas transfusión sanguínea, ¿no? Sí, los testigos, por ejemplo, o sea, yo Claro, respeto, puede morir. Yo tuve incluso un familiar que casi fallece porque había una clínica donde había un familiar que tenía anemia y porque la clínica era testigo de Jehová, la persona quería pasarse la sangre y no le permitieron. Ahí viene en vuelta otra parte donde se llama autonomía propia, libertad de decisión. Lo que pasa es que tocando un poquito el tema que usted toca, hay que recordar, por ejemplo, que hay gente que está mucho en la religión, más yo los respeto, pero hay que tener en cuenta algo, que la religión no hace tu carácter ni tampoco tu criterio. Y cuando no tenemos esa personalidad y cuando cometemos errores, nos metemos detrás de la palabra de Dios. Entonces, hay que tener mucho tino para hablar de esa parte de ahí. Continúe. y bueno, sí, eso es cierto. Bueno, la teoría nos dice que básicamente es lo que usted dijo, básicamente, ¿no? Respetar lo que es la decisión del paciente y de la familia, porque aquí juega bastante. Y más en esa religión, lo que juega bastante es la familia. No se puede relacionar un testigo de Jehová con otras personas porque no sería, está fuera de sus creencias, básicamente. Y entre nosotros, el paciente, y nosotros como el profesional de salud, ahí se complica. Y en este caso ya nosotros tendríamos de buscar alternativas que estén en nuestro rol, porque en sí nosotros no nos compete diagnosticar qué hacer en ese momento. Eso ya es cosa del médico, pero nosotros podemos, como usted dijo, ¿no? Este, la ética profesional exige que el cuidado sea universal, humano y respetuoso de la diversidad. Ya, aquí entro con oh, otro, otro temita pequeño que dijo la enfermera española, por ejemplo, Isabel Sánchez, en Madrid, no hace mucho. Creo que fue el 2025, este mismo año, sí, que es gestora de casos oncológicos. Contó que en una entrevista que ha tenido pacientes con creencias distintas a las suyas y que la clave está en entender sus valores y imponer los míos. Y ella solo así logró que confíen en ella misma, o sea, en mí, por ejemplo, poniéndome en su caso, dijo que, o sea, entender sus valores y imponer los míos, solo así logró que confíen en mí y se sientan respetadas. Ese fue el testimonio que reflejó cómo los valores personales bien gestionados fortalecen la calidad humana del cuidado. Listo. Siguiente tema. Siguiente. Y ya, este cortito. Manejo del estrés y control emocional del profesional de salud. El estrés laboral en enfermería es una respuesta física y emocional ante la presión constante del trabajo, turnos largos, toma de decisiones críticas, contacto con el sufrimiento o la muerte. El estrés, básicamente, nosotros, una realidad de un país tercermundista es que el Ministerio de Salud, aparte de ser corrupto,
La falta de personal nos deja que no sea como un país primermundista en donde llega un paciente y te toca a ti como profesional hasta dos y tres, pero no, en este caso hasta 25 pacientes y es una realidad, teniendo un estrés bien grande para el personal, que no duerme, como estuve mencionando, turnos largos y decisiones, básicamente. Este, por ejemplo, en la pandemia del COVID-19, el tema tomó gran relevancia. Por ejemplo, estudios globales reportaron que el más del 60% de enfermeras experimentaron agotamiento, ansiedad y síntomas depresivos por exceso de carga emocional y laboral. Y era claro cómo todos desertaban. O quedaba el internista, o el que tiene nombramiento, se iba. Obviamente porque el que tiene personal que tiene nombramiento, él ya está en el sistema. ¿Qué lo van a votar? Al internista lo sancionan y le pueden quitar la licencia. Y ahí quedó. El control emocional permite mantener la calma y la claridad mental frente a situaciones críticas, evitando errores y mejorando el trato hacia el paciente. Por ejemplo, esto incluye estrategias como respiración, relajación consciente. Obviamente para nosotros si estamos bajo estrés. Otro sería el apoyo emocional entre compañeros, entre nosotros mismos, la supervisión psicológica y pausas activas y cuidado de personal fuera del trabajo. Tenemos apnea del sueño, ¿no? Alimentación, recreación, hobbies, todo eso. Nosotros nos cuidamos, vamos tener un buen día básicamente. Así, resumiendo todo. En 2018, el Hospital Básico del IES en Esmeralda reveló que las enfermeras del área de emergencia sufrían altos niveles de estrés por sobrecarga y falta de recursos. Sin embargo, quienes aplicaban técnicas de respiración o buscaban apoyo entre colegas mantenían un mejor equilibrio emocional, desempeñando un desempeño mejor, más profesional. De tema, entre compañeros. Bien, buenas noches, licenciada. El tema que ahora voy a impartir es sobre la escucha activa y los sentimientos del paciente. Bueno, hay que recordar que la escucha activa consiste en prestar totalmente atención al paciente, ¿no? Y no solamente hay que fijarnos en las palabras, sino también en el tono de voz, en cómo lo menciona, también en los gestos que puede ubicar y sobre todo las emociones del paciente, ¿no? Y esto nos permite también comprender, ¿no?, de una mejor manera lo que siente y lo que necesita el paciente, mostrando así de esta manera pues un interés genuino por su bienestar. Y justamente hablando de esto, ¿no?, de validar los sentimientos del paciente, pues esto significa el de reconocer las emociones sin juzgarlas. Por ejemplo, podemos mencionar expresiones como entiendo cómo te sientes o quizás es normal sentirse así. O una mejor, ¿no? Que menciona, entiendo que está pasando por un momento difícil y estoy aquí para ayudarle. Recordemos que no todos los pacientes tienen siempre un familiar, ¿no? A veces pasan días y días solos, entonces l- con las únicas personas que tienen contacto es con el personal de enfermería. Entonces, al momento de nosotros aplicar estas frases, eh, esta práctica, pues como tal, ayuda a mejorar la comunicación y sobre todo a fortalecer la relación enfermero-paciente y sobre todo a reducir la ansiedad o quizás el miedo que tenga el paciente al momento de surgir algo en la atención médica. Y justamente esto va tomado con la implicación emocional, ¿no? Que esta es la conexión efectiva que el profesional de salud desarrolla con el paciente durante su atención. Es decir, que aquí influyen tanto las emociones en la forma en cómo los síntomas se analizan y en la toma de decisiones clínicas. Y basándonos en todo esto, viene a ser lo que es el equilibrio emocional, ¿no? Que esto nos permite actuar de una manera empática y objetiva. Y cuando el profesional de salud se involucra demasiado, pues quizás pueda perder algo de imparcialidad. Entonces, si se distancia de tal manera, pues quizás pueda parecer algo insensible.
Entonces es por eso que es importante, ¿no? Mantener una distancia terapéutica saludable y sobre todo fortalecer la inteligencia emocional. Y justamente eh, hay un mensaje, ¿no? Que le podríamos decir al paciente, ¿no? Que este menciona que cada día es una nueva oportunidad, ¿no? Que esto nos permite sanar, nos permite aprender y sobre todo a seguir adelante. Y aunque el camino quizás parezca algo difícil, pues hay que recordar que de todas las dificultades, pues siempre hay un empujoncito, ¿no? Y esto siempre viene a ser lo que es la parte del proceso de crecimiento. Entonces, lo que es mantener la fe, la esperanza y sobre todo la fuerza interior de cada persona, pues al final del camino siempre va algo bueno, ¿no? Y sobre todo a personas dispuestas que estén eh, a ayudarle en este sentido. Ya, buenas noches. Dándole continuidad al tema, tenemos el equilibrio entre cercanía profesional y distanciamiento emocional. Este equilibrio implica que la enfermera o enfermero mantenga una relación empática y cercana con el paciente, pero obviamente sin perder la objetividad, el bienestar psicológico ni la capacidad de tomar decisiones. La anterior. Ya. Tenemos a Hildegard Peplau. Ella en su teoría de las relaciones interpersonales destacó que la relación enfermero-paciente es el eje fundamental del cuidado, ya que propuso que ésta debía basarse en una experiencia compartida, donde el paciente no fuera solo un receptor pasivo ni la enfermera solo cumpliera órdenes médicas, ya que según Peplau, la enfermera facilita lo que es el proceso mediante la observación, la descripción, la validación y también intervención. Entonces, al escuchar y validar con el paciente sus percepciones, podría lograrse una comprensión mutua que promueva el aprendizaje, el afrontamiento eficaz y el crecimiento personal de ambos. En aspectos claves de este equilibrio tenemos la empatía controlada. Esta es la capacidad del profesional de enfermería para poder comprender, reconocer y responder a las emociones del paciente, obviamente sin involucrarse emocionalmente de una manera excesiva. Los límites terapéuticos. Estas son las fronteras emocionales, físicas y profesionales que definen el rol del enfermero y que permiten mantener una relación terapéutica un poco más segura, ética y también efectiva con el paciente. Y por último tenemos la mejor comunicación. Esta se refiere a la capacidad del profesional de enfermería para transmitir información y apoyo y también comprensión de una manera clara, empática y respetuosa, manteniendo una conexión humana con el paciente sin perder el rol profesional. Otro personaje importante es Herbert Freudenberger y Christina Maslach, ya que en la década de 1980 y 2000 con el auge de la psicología, el cuidado humanizado y también la inteligencia emocional, se fortaleció la idea de que los profesionales de salud deben gestionar sus emociones para poder prevenir consecuencias como el burnout, que es lo que se estuvo mencionando anteriormente. Freudenberger introdujo este término para poder describir el agotamiento emocional y físico en los profesionales como enfermeros, médicos o psicólogos que entregaban lo que es una gran energía emocional sin adecuada recuperación. Posteriormente a esto, Christina Maslach amplió este concepto desde un enfoque más psicológico y social. Un ejemplo de el síndrome de burnout, tenemos que un estudio que se realizó mostró que una alta implicación emocional en enfermería puede causar agotamiento, estrés y también baja satisfacción laboral. Esto si no se gestionan bien las emociones. Se identificó como factores de riesgo la sobrecarga laboral, la falta de apoyo institucional y la poca formación emocional. Esto concluyó que el autocuidado, los límites terapéuticos y el apoyo psicosocial son claves para poder prevenir la fatiga y de esta manera mantener el equilibrio profesional. Otro personaje importante es Daniel Goleman. En su teoría, fundamenta que comprender el equilibrio emocional en enfermería muestra cómo la inteligencia emocional influye en la forma de pensar, sentir y actuar frente a situaciones de estrés. En los componentes principales de la inteligencia emocional, según Goleman, tenemos la autoeficiencia emocional.
Esta consiste en reconocer las propias emociones y entender cómo afectan los pensamientos y conductas. La autorregulación emocional. Esto implica controlar los impulsos, manejar emociones negativas y adaptarse a los cambios, evitando así reacciones impulsivas ante situaciones de emergencia. Y la empatía. Esta es la capacidad para comprender las emociones y perspectivas de los demás, ya que esto va a permitir brindar un cuidado humanizado, escuchar al paciente y atender sus miedos. El efecto de la implicación emocional en la calidad de diagnóstico y cuidado. La implicación emocional en este caso vendría a ser inherente en la práctica de enfermería, especialmente al tratar con el sufrimiento, la crisis y también la muerte, ya que sus efectos pueden ser positivos, beneficiosos para el paciente y el profesional, o negativos, que son riesgos para ambos. En efectos positivos tenemos la mejora la calidad del cuidado, ya que una buena inteligencia emocional ayuda a mejorar la calidad del cuidado y también refuerza la imagen profesional y personal del enfermero. Fomenta la adherencia al tratamiento y al autocuidado, ya que una relación de confianza y cercanía hace que el paciente se sienta seguro, de esta manera comprenda mejor su enfermedad y siga más efectivamente su tratamiento. La precisión diagnóstica y de necesidades. En este caso, la empatía y la escucha activa ayudan al enfermero a entender los sentimientos y miedos del paciente, identificando de esta manera necesidades psicosociales, emocionales que complementan el diagnóstico médico. Y como último aspecto o efecto positivo, tenemos el apoyo emocional, ya que este facilita al profesional aliviar el sufrimiento y reducir el estrés y ansiedad, ya sea en pacientes o en familiares. En efectos negativos, tenemos la pérdida de objetividad en el diagnóstico y cuidado, ya que el exceso de emoción puede llevar al enfermero a anteponer sus sentimientos, afectando así la objetividad y la precisión del diagnóstico y de las intervenciones mismas. El riesgo de síndrome de burnout. Aquí la exposición continua a sufrimiento o puede causar estrés, agotamiento emocional y también menor logro personal, afectando así la calidad del cuidado y la dificultad en la comunicación, ya que la falta de competencia emocional puede manifestarse en problemas de comunicación con pacientes, familiares y también otros profesionales. Tenemos la evolución del cuidado y la implicación emocional. A mediados del siglo XIX, con Florence Nightingale, nos habla de que su enfoque en la cura ambiental y la atención individualizada promovía observar y atender las necesidades completas del paciente, anticipando así la implicación empática. En las décadas de 1970 y 1980, con Jane Watson, eh, la teoría de Watson sostiene que la enfermera debe comprender y expresar los sentimientos del paciente, viviendo su experiencia también de manera empática. Y en la década de 1990, con Daniel Goleman, como se mencionó anteriormente, la inteligencia emocional se convierte ya en un factor clave para reducir el estrés y el burnout. Y de esta manera asegurar un compromiso personal que es esencial para la atención de calidad. Y en la actualidad, por ejemplo, en los enfermeros en UCI, ya que un paciente comentó que los enfermeros en este caso solo pueden atender quizás aspectos físicos debido a la falta de tiempo, causada también por la sobrecarga laboral. Y esta situación limita también a la implicación emocional y dificultad a brindar un cuidado más humanizado. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar el mapa conceptual. Como objetivo general, tenemos que comprender cómo las características psicosociales influyen en la respuesta emocional del profesional de enfermería frente al paciente y en su involucramiento durante el proceso diagnóstico, con el propósito de fortalecer la calidad del cuidado y la relación terapéutica. Eh, ¿Qué pasó?
¿Qué pasó, jóvenes? ¿Qué pasó, Aisha? ¿Qué pasó, Carlos? El documento que está del compañero, ese está bien, por favor. Continuemos, por favor. Ya, tenemos el manejo del estrés y control emocional del profesional de salud. El estrés laboral en enfermería es una respuesta física y emocional ante la presión constante de trabajo, también de turnos largos y toma de decisiones críticas. Entonces, aprender a gestionarlo es algo muy fundamental para cuidar de otros sin descuidarse también a uno mismo. El interés científico por el estrés en enfermería se fortaleció en los años 70 tras los estudios de Hans Selye sobre el síndrome general de adaptación. En la última década, 2010, del 2010 al 2020, y especialmente durante la pandemia, el tema tomó más relevancia, ya que estudios globales reportaron que más del 60% de enfermeras experimentaban agotamiento, ansiedad o también síntomas depresivos por el exceso de carga emocional y laboral. El control emocional permite mantener la calma y claridad mental frente a situaciones críticas, evitando errores y mejorando el trato hacia el paciente. El manejo del estrés incluye estrategias como respiración y relajación constante, también apoyo emocional entre compañeros, supervisión psicológica y pausas activas, además del cuidado personal fuera del trabajo, por ejemplo, el sueño, la alimentación y también recreación de los mismos profesionales. Un estudio también realizado en el Hospital Básico en Esmeraldas reveló que las enfermeras del área de emergencia también llegaban a sufrir altos niveles de estrés por la sobrecarga y también la falta de recursos. Sin embargo, quienes aplicaban técnicas de respiración o buscaban apoyo entre colegas podían mantener un mejor equilibrio emocional y también desempeño profesional. Siguiente. Tenemos la comunicación terapéutica y construcción de confianza. En este caso, la comunicación terapéutica es el uso intencional de la palabra, los gestos y también la escucha para de esta manera poder ayudar al paciente a expresar sus sentimientos, aclarar dudas y adaptarse a su situación de salud. Este concepto se consolidó en los años 50 con Hildegard Peplau, quien fue pionera en la enfermería psiquiátrica. Ella propuso que la relación enfermero-paciente debía ser una relación interpersonal terapéutica, donde la comunicación era el medio para promover el crecimiento y también la curación del paciente. En 2016, un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México pudo demostrar que el entretenimiento en habilidades comunicativas ayudaba a mejorar significativamente la percepción del paciente sobre el cuidado que estaba recibiendo, ya que una comunicación efectiva permite también construir confianza, base del vínculo, lo cual es base del vínculo enfermero-paciente. Además, mediante la escucha activa, también las preguntas abiertas y la empatía verbal y no verbal, el paciente también siente comprendido, lo cual disminuye su ansiedad y también coopera mejor con el tratamiento. Además, también previene errores, ya que facilita una transmisión clara de la información entre el equipo de salud y el paciente. Siguiente. Siguiente compañero. Continúe, por favor. Ahí está lo que es carga laboral, desgaste emocional y síndrome de burnout. Básicamente el término burnout o síndrome de desgaste, ¿qué es lo que es? Digo, significa lo que significa síndrome de desgaste profesional, de hecho. Esto apareció en la literatura científica en la década de 1970 por Herbert Freudenberger.
describió por primera vez el fenómeno a partir de la observación de personal de personal que implica, o sea, básicamente que trata de decir que se quema. La exposición crónica al estrés laboral. Realmente la persona se quema. En otras palabras, es por la exposición crónica al estrés laboral. Posteriormente, Cristina Maslach desarrolló la conceptualización y la medición del burnout y lo describió como un síndrome con tres dimensiones principales: agotamiento emocional, despersonalización, o sea, el cinismo, ¿no? Y baja realización personal. En este caso, me meto ya ahora con la Organización Mundial de la Salud, la OMS. En el año 2019 reconoció que burnout como fenómeno ocupacional asociado a lo que nosotros conocemos como estrés laboral crónico y lo definió concretamente, o sea, agotamiento, distancia mental, recuerden, mental, cinismo y reducción de la eficacia profesional. Básicamente reforzó su reconocimiento internacional y su uso en políticas de salud ocupacional. Este, ahí sigue, siguiente. Ya. Influencia de valores y creencias personales en la práctica asistencial. Los valores, como ya estuvimos hablando de todo esto, ¿no? Los valores, lo que era respeto, justicia, honestidad, empatía, las creencias personales, eso es lo que yo estuve hablando en antes. No voy a encerrar todo eso porque ya lo hablé en antes, pero lo voy a repetir cortito. Básicamente, eso lo encierra con reconocer los propios valores y creencias que permita al enfermero actuar con autoconciencia ética. Lo mencioné. ¿Qué trata de decir? Evitar juzgar o discriminar al paciente por su cultura, religión o estilo de vida. Vuelvo a mencionar, si un paciente rechaza una transfusión sanguínea, ya sabemos por qué. Motivos, por ejemplo, llega un paciente de una cultura shuar, en donde quieren estar presentes chamanes, todo eso, ¿no? Para tratar de imponer el punto de vista de ellos, no el de nosotros. Recuerden que aquí es paciente enfermero, ¿no? Ahí sigue, siguiente, porque todo esto ya mencioné. Está lo que es la carga laboral, desgaste emocional y síndrome de burnout, ¿no? Y también habla de eso. Ahí está también lo que son hallazgos principales y relación con la enfermería. Ya estuvimos hablando de todo eso, pero encerrarlo en que burnout es particularmente prevalente en profesiones de ayuda. En este caso, sirve bastante en lo que es enfermería, en medicina y lo que es trabajo social, en donde la carga emocional y la exposición continua al sufrimiento aumenta el riesgo. En este caso, se señala que la intensidad de carga, los turnos largos, ya estoy hablando de eso, la falta de apoyo, desajuste entre demandas y recursos, que estos son factores que no hay que obviar. Varias consecuencias como la salud mental del profesional. Yo caigo en ansiedad porque no sé qué hacer con tantos pacientes. Caigo en depresión porque no supe qué hacer con un paciente pediátrico al momento de despedirse de su familia, momento antes de morir. Este, Errores que yo hago con pacientes pediátricos, con ciertos adultos mayores. Mi calidad de cuidados de enfermería no son muy buenos. ¿Qué tratamos de nosotros hacer para prevenir todo esto? Estuve hablando de esto. Medición y detección precoz. Intervenciones organizacionales. Estrategias individuales y de equipo. Ya. Ya. Por ejemplo, en la medición y detección de precoz, tratamos de nosotros identificar agotamiento emocional y despersonalización.
Tratemos de ver por qué nosotros estamos tan agotados, qué hacer para cambiar todo eso. Y las instituciones nos dan la oportunidad de buscar una solución para eso, ¿no? Incluso en la universidad, cuando yo estaba en el colegio, siempre había un área de psicología para ir a tratar de mis problemas. Eh, la otra era también, como estuve hablando, ¿no? Reducir cargas de trabajo inadecuadas. En el caso del paciente, ofrecer una supervisión clínica y apoyo administrativo. El otro también que es la formación de manejo del estrés. Nosotros vamos a vivir estresados, nos vamos a olvidar de cómo preparar un medicamento. O, y si calculamos mal o ponemos mal la jeringuilla para poner insulina. Y si nos equivocamos poniendo bastante potasio. Y si nos equivocamos haciendo un procedimiento básico, por ejemplo, poniéndole, canalizando a un paciente que obviamente se le ven las venas, pero nos equivocamos. Creamos una trombosis, una úlcera por presión, estadio 1, 2, 3. Una de las causantes más, una de las causantes de úlceras por presión, según estudios, es el personal de enfermería el culpable, obviamente. Siempre es el personal de enfermería el que se le echa la culpa. El personal de enfermería, pues. El personal de enfermería no. Y que no atendiste, no lo recogiste, no pasó ni siquiera en la entrada. ¿De quién es la culpa? ¿Personal de enfermería? Siempre es el personal de enfermería. Siempre es el que se nos mete en la carga. En pandemia, ¿qué pasó? Personal de enfermería, ¿dónde está? El médico. El médico está durmiendo. Doctor, el paciente tiene fiebre, ¿qué hago? Personal de enfermería, actúa. En personal de enfermería, por ejemplo, algo más sencillo de hacer, bueno, de decir, perdón, en un restaurante la comida está mala y un cliente se está quejando con el mesero. ¿Por qué hizo la comida mal? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me salió un pelo? Oye, discúlpame, yo sé que estoy trabajando aquí, pero yo no lo cociné. Fue el cocinero es el culpable. Ya, pues sí mismo, personal de enfermería. No le está pasando bien, se le tapó la vía. ¿Y en quién cree que es la culpa? Personal de enfermería. Entonces son todos esos errores, ¿no? Errores que mejoran la calidad de los cuidados de enfermerías. Y ahí es donde entra lo que es la depresión y la ansiedad. En este caso nosotros no vamos a deprimir. Yo a veces cuando en las clases de enfermería básica aquí me pongo en zapatos de todos, que la profesora nos pregunta algo y, y nos perdemos. Quizás sabemos la respuesta, quizás no sabemos la respuesta, pero o estamos nerviosos o nos ponemos ansiosos. ¿Qué hacemos? Profe, no sé qué hacer. Pero y si le decimos eso, la profesora se nos va a cargar. Así que no. Mejor nos quedamos callados. Y eso es malo. Y ahí es donde entran las recomendaciones, ¿no? La enfermería. Todo eso estuve hablando. Ahora sí entra la siguiente compañera. Que no es cómo se dice las cosas. No es, por ejemplo, cómo tú reclames, es ser empático. Eso es lo que decían ustedes anteriormente. Es decir, no entiendo, no comprendo, explíqueme, o yo entendí así, o cuál es la situación. Por ejemplo, un pelo en una comida. ¿Qué pasó? Ayúdeme cambiando, sabe que no lo voy a comer, o cuál es la solución. Pero aquí viene, por eso lo más necesario es la reacción de cada uno de ustedes. ¿Cómo reacciona? Con el carácter, si es que ustedes no dejan sus problemas afuera, si están de malas, si vienen con muchas cosas cargadas, entonces he ahí el punto de responder. Ese es el conocerse, ¿no? Continúe, por favor.
Listo. Luego tenemos lo que es el tema de la escucha activa y validación de sentimientos del paciente en enfermería. Bueno, hablando de este tema, estas habilidades van a tener un fundamento humanista y también se relacionan con el tema de relaciones interpersonales. En 1950, el psicólogo Carl Rogers figura como parte central la terapia que se centra solamente en la persona y se estableció este concepto como escucha activa. ¿Qué es lo que propone aquello? Es la escucha auténtica que va acompañada no solamente del escuchar, sino también de la empatía y el entender y tener una aceptación incondicional, que es muy necesario para el crecimiento y la recuperación emocional de las personas, en este caso de nuestros pacientes. A partir de este enfoque va a surgir lo que es la validación de sentimientos, que va a consistir en reconocer y de igual manera legitimizar las emociones del paciente sin nosotros juzgarlas. Por ejemplo, ¿no? Entiendo que acaba de pasar que se sienta ansioso porque va a empezar o va a entrar en una operación, escuchar, porque muchas veces sucede con adultos mayores que a veces solamente van a las consultas porque necesitan sentirse escuchados, porque muchas veces al ser adultos mayores no les dan la atención que debería tener y pues a veces van y los buscan pues en el centro de salud. Por otro lado, tenemos en 1952 cuando Peplau habló sobre su teoría de las relaciones interpersonales, en donde va a coincidir que la relación de la enfermería con el paciente es un proceso terapéutico dinámico que va a ser enfocado en la comunicación, ya que es la clave para nosotros poder ayudar al paciente y de igual manera identificar lo que son sus problemas y manejarlos a través de una escucha activa que va a ser la base de la interacción. Bueno, estas habilidades se han ido incorporando sistemáticamente a partir de los cuidados humanizados en enfermería, porque se reconoce como un contacto interpersonal con un vínculo que creamos a partir de la atención con el paciente. La escucha activa tiene tres aspectos muy importantes y es que va a mejorar la seguridad del paciente porque nosotros vamos a captar información relevante que a veces no se la dice directamente a los médicos, sino van y le dicen a los enfermeros porque son quienes tienen los contactos directos con el paciente. De igual manera va a fortalecer lo que es la adherencia del tratamiento, que quiere decir que el paciente se va a sentir un poco más escuchado, de igual manera comprendido, haciendo que genere cierta confianza y colaboración al momento de realizar un tratamiento. De igual manera va a favorecer lo que es el tema holístico, quiere decir que no se va a limitar a la dimensión física, sino también abordará lo que son necesidades emocionales, espirituales, igualmente sociales. Bueno, la gestión se fue desarrollando con habilidades de comunicación empática, ya que estos aquí son pilares que necesitan al momento de brindar un cuidado de calidad a un paciente en enfermería. Y de igual manera, un personal emocionalmente saludable y con herramientas comunicativas va a hacer que no solamente se mejore la experiencia del paciente, sino que también va a mejorar el propio bienestar del profesional. Bueno, como siguiente tema tenemos implicación emocional en la toma de decisiones y diagnóstico clínico, donde se planteó que las emociones no son un obstáculo para la razón, sino más bien van a guiar la toma de decisiones. De igual manera, Daniel Kahneman explicó que la diferencia de dos sistemas mentales, ¿no? El primero que es uno rápido e intuitivo y el otro que es pues algo más llevado a la tradición. Como también se conoce como una intuición experta. Y de igual manera se examinaron errores cognitivos, emociones, el tiempo y la presión. Son cosas que a la final influyen en los errores que se llegasen a cometer cuando se presenta algún caso clínico. Bueno, tenemos aspectos negativos y positivos en la implicación emocional. Bueno, algo positivo es que puede mejorar lo que es la recogida de datos relevantes al momento en el que el paciente decide abrirse emocionalmente con nosotros. Va a favorecer la intuición que se va a diagnosticar a través de patrones clínicos y de igual manera va a mejorar una adherencia terapéutica. Y como un aspecto negativo del tema de la implicación emocional es que cuando es excesiva o no es regulada, va a ser que el juicio sea sesgado y va a lanzar hipótesis que aún no pueden ser confirmadas o van a tener algún error. En la integración práctica vamos a tener lo que es la conciencia metacognitiva, que esto va a hacer que se formen lo que son grupos para así poder reconocer una intuición que va a estar guiada a través de una decisión
y cuando va a ser necesaria se van a activar procesos analíticos, como por ejemplo listar hipótesis, pedir una segunda opinión o usar un checklist de diagnósticos. Bueno, la regulación emocional de las prácticas también ayuda a que se pueda evitar decisiones precipitadas debido al estrés o al cansancio o implicación fuerte. Eso también va a proteger a los profesionales de enfermería, de salud en general, contra el síndrome de burnout. Y el trabajo en equipo y la seguridad clínica va a promover una cultura donde se va a pedir ayuda y así pueden discutir casos y se puede detectar señales de fatiga en la aplicación, que a través de estos va a ayudar a que se pueda reducir la cantidad de errores que se puedan llegar a cometer en este caso. Siguiente compañero. Continúe, siguiente compañero, apresure. Y vamos a lo que es línea de tiempo ahorita. Ratito. Ahora les vamos a presentar la línea de tiempo. El objetivo general es analizar la evolución de las características psicosociales y la implicación emocional del profesional de enfermería en la anterior, la primera, en la relación enfermero-paciente y en el proceso diagnóstico, destacando los cambios históricos que han influido en la humanización del cuidado. Bien, continuando con el tema, eh, tenemos el manejo del estrés y control emocional del profesional de salud, que en enfermería han pasado de ser temas ignorados a reconocerse hoy como componentes fundamentales del bienestar y desempeño profesional. Durante siglos el cuidado de la salud se enfocó solo en el paciente, sin considerar las emociones, el agotamiento o la carga psicológica del personal de enfermería. Sin embargo, con el desarrollo de la psicología, las teorías del cuidado y la conciencia sobre la salud mental laboral, la profesión adoptó estrategias de autocuidado, regulación emocional y equilibrio entre vida personal y laboral. Podemos considerar aquí 5 etapas. Etapa 1 sería la invisibilidad emocional del personal, que fue antes del siglo XX, donde en los hospitales de la época las enfermeras eran vistas como sirvientas o asistentes obedientes, se podría decir, sin espacio para expresar emociones. En la etapa 2, inicia el reconocimiento del estrés, que viene a ser mediados del siglo XX. Con el desarrollo de la psicología laboral y los estudios de Hans Seyle en 1936 sobre el síndrome general de adaptación, se introdujo el concepto de estrés como respuesta fisiológica y psicológica. La etapa 3, humanización del cuidado y autocuidado profesional, a finales del siglo XX, donde el síndrome de burnout fue descrito formalmente por Herbert Freudenberger en 1974 y fue aplicado a profesionales asistenciales en profesiones como la enfermería. Por último, la etapa 4, que ya viene a ser la enfermería contemporánea y las estrategias del autocuidado en el actual siglo XXI, donde la MS y el Consejo Internacional de Enfermería promueven el autocuidado y la salud mental del profesional de enfermería como ejes de calidad asistencial.